La idea clásica del constitucionalismo es que hay que limitar el poder del monarca, de lo que se llama el antiguo régimen, es decir, las monarquías absolutas anteriores a la Revolución Francesa. Se llama antiguo régimen. El antiguo régimen, por eso la Revolución Francesa, que lógicamente es el acontecimiento más influyente, ¿no?, de toda la modernidad, evidentemente. Y entonces, ¿qué es esto? Es la idea de que hay un monarca absoluto, soberano, y es inconcebible que esa soberanía del monarca pudiese tener algún límite en un ciudadano, ¿cierto? Pero está muy vinculado lógicamente a la idea de los derechos humanos. Pero el problema aquí es que buscamos una versión positiva de los derechos humanos, formal, y entonces apreciamos este hecho como el hecho formal de limitar el poder. Pero la idea de derecho no es esa. Y la idea de derecho propiamente está dada en un naturalista. Es decir, no es positiva, es yo naturalista. Otra cosa es que yo sea un positivista. Pero ya la idea de derecho está dada, ya me viene dada. Es decir, si yo voy a la asamblea a discutir como constituyente la Constitución, entonces yo como positivista no puedo deshacer la construcción de un naturalista de los derechos humanos. Es decir, para mí la norma nace en la asamblea y no hay un antecedente de derecho natural anterior. Pero no se puede concebir los derechos de una manera que no sea yo un naturalista en su construcción. ¿Por qué? Porque la idea del derecho no es la formalidad de la primera constitución que no sé si se sigue enseñando, pero que eso no es ninguna primera constitución, que es la famosa Carta Magna de Juan Sestierra, ¿no?, y que consiste en unos límites del monarca con respecto de la nobleza y con respecto de tierras. Esa idea no guarda relación con la idea que tenemos ahora del constitucionalismo. ¿Por qué? Porque la idea es que ese límite está dado no por evitar abusos, sino porque hay dentro del individuo una sustancia que me impide a mí. Y esa sustancia es el derecho humano, ¿sí? Es el derecho humano. Es decir, que cuando entendemos, por ejemplo, el derecho a la vida, o el derecho a la libertad, o el derecho a la propiedad, o el derecho a lo que fuere, como derechos fundamentales, entendemos que eso no es producto positivo de la asamblea, de la convención, sino que es de un naturalista, hay un derecho natural que está dado, y que por tanto yo reconozco aquello que está dado por el derecho natural. Y como hay un derecho natural, entonces el poder tiene que tener el límite, pero por ese naturalismo del derecho. Eso es. No es un arreglo formal, porque el derecho en sí, cuando se nos da como antecedentes, el Código de Hammurabi, y bueno, vamos a ver, el derecho siempre fue un arreglo de convivencia, y lo sigue siendo. La idea de derecho no es esa, la idea de derecho humano no es eso, no es un arreglo de convivencia. ¿Qué es el Código de Hammurabi? ¿Qué es todo el derecho que se ha venido dando? Todos los antecedentes que podamos poner en código, las 12 tablas, lo que fuera. El derecho en sí, y en eso están de acuerdo todas las definiciones. El derecho es un arreglo de convivencia. Es un arreglo de convivencia. Y entonces, el derecho surge, sí, como arreglo de convivencia, regula la convivencia, pero en algún momento de su desarrollo surge la idea de que este arreglo no puede ser arbitrario de la asamblea, no puede ser positivo, porque existe una sustancia en los individuos que impide un arreglo positivo, es decir,
que la norma nata de la Asamblea. Bien, entonces, lo que vamos a ver es de dónde vienen los verdaderos antecedentes de esta idea que en algún momento aparece, que no existe, por ejemplo, en absoluto en Grecia, que no existe en absoluto en Grecia, que no existe, bueno, hay un antecedente, lo vamos a estudiar en el derecho romano, pero que los positivistas simplemente lo asumimos porque la construcción está dada. Bien, entonces, ¿qué es esto? Hay antecedentes como el antecedente que se da al derecho, del cual vamos a hacer una fuerte crítica, que es la libertad de culto. Y se dicen cosas que para mí son un discurso totalmente impresentable, pero que está ahí y todo el mundo lo repite, ¿no? Uno abre por un lado internet y está todo presentado de esa manera. Se pone como antecedente del derecho a la libertad de culto que cuando los judíos estuvieron en la diáspora, ya saben, ¿no? Fue invadida Jerusalén, los judíos fueron a la diáspora, hubo un rey persa, que se llamaba, que bueno, estaba en la diáspora por toda Mesopotamia, todo, pues bueno, bien. Este rey persa, que era Ciro, el rey Ciro, le dice a los judíos: pueden ir a adorar a vuestro Dios al templo de Jerusalén, porque los judíos tenían como algo sagrado, igual que lo tienen los musulmanes, pues ir, así como los musulmanes tienen que ir una vez al año a la Meca, ¿no? Así también los judíos iban a Jerusalén, al templo, a rendirle culto a Dios una vez al año. Y entonces Ciro autoriza a los judíos de la diáspora para que vayan a adorar a su Dios al templo de Jerusalén. Y entonces aquí se dice: ahí está, el primer reconocimiento de la libertad de Dios. Esas cosas no se pueden desarrollar así. Esas cosas no se pueden desarrollar así simplemente porque Ciro le dice a los judíos que vayan a adorar a su Dios, porque Ciro creía en todos los dioses. Y como creía en todos los dioses, Ciro temía que este Dios de los judíos le vaya a castigar. Ciro creía que si prohibía a los judíos ir a adorar a su Dios a Jerusalén, este Dios podría castigar a Persia y a su rey. Y por temor a este Dios y por temor a este, es una fuente supersticiosa. Aquí no hay ningún derecho que se construya en nada, sino que hay un supersticioso que dice: bueno, yo no le digo todo a favor con todos los dioses, ¿no? ¿Cierto? Aquí cuando apareció esa cultura de poder brutal que representaba al demonio, hubieron gente que le iba a poder flores, ¿no? Uno de estos era Ciro, es decir, le creía a todos los dioses, y por tanto, yo no me meto con ningún dios, no me hago problema, vayan ustedes a adorar. Esto no se puede decir, no se puede presentar como un antecedente de derecho a la libertad de culto. Entonces, este tipo de relatos son los que muchas veces están ahí, están en los discursos muchas veces. Encontramos en sí un primer antecedente. Bien, se trata de darle rigor aquí. Entonces, bien, en Grecia no aparece en absoluto la idea de democracia vinculada a los derechos humanos también, ¿cierto? Cuidado, democracia. Sabemos cuándo no los griegos, naturalmente. Pero la idea de democracia, porque puede que haya alguien que diga: a ver, pero en la democracia griega, ¿cierto? La idea de democracia de Grecia no es la que nosotros pensamos, no es la que nosotros tenemos. Y a veces también se manejan discursos así, pensando que la democracia ateniense era algo parecido a lo de nosotros. Nada en absoluto, totalmente diferente. Primero, porque en Atenas estaban incluidos naturalmente las mujeres, los metecos, los extranjeros, los esclavos, etcétera, etcétera. Es decir, suficiente que quede eso dicho ahí para que quede claro que la idea de democracia, que se puede decir que viene de Grecia, pues no tiene nada que ver. Incluso también luego
más adelante, en lo que es la Revolución Francesa, también esta idea, también vamos a replicarla, por razón de que quedan incluidos ahí también las mujeres, ¿no? Y son los derechos del ciudadano y del hombre, pero no del hombre como género humano, ¿no? Las mujeres tuvieron que tener su lucha, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, bien, y si el derecho humano viene a ser un derecho común a todos los seres humanos, ese es el derecho humano. ¿Cómo podemos definir el derecho humano? El derecho humano es aquel derecho común a todos los seres humanos. Eso es el derecho humano. Que no puede uno no tenerlo. Que el derecho humano es común a todos los seres humanos. Por tanto, la idea de derecho humano tiene que ser necesariamente universal. Necesariamente universal. ¿Y dónde es que aparece esta idea y el verdadero primer antecedente? Y esto es lo que decimos nosotros, porque consideramos que en los discursos no están. Y a ver que se encuentre por ahí alguien que lo diga. Y sí hay, pero lo que pasa es que no está normalmente en el discurso, ese es el problema. En el discurso están otras presentaciones que para nosotros nos parece que no son rigurosas. Y entonces, esta idea se da en el derecho romano por primera vez. No vemos antes un antecedente. ¿Por qué? Porque en el derecho romano, como habremos estudiado, aparece la idea del jus gentium, que este es el primer antecedente de la idea que tenemos ahora de derecho humano. El primer antecedente. Bien. Y entonces, ¿qué decimos? Que para entender esto, tenemos que entender que el derecho objetivo, conjunto de normas que regulan la convivencia humana, esa es la definición clásica que se ha dado. El derecho entonces objetivo, viene a ser una idea propia del Estado. Eso es. Por tanto, no existe aquello, o digamos un pleonasmo, por ejemplo, cuando se dice Estado de Derecho. Porque si alguien me dice Estado de Derecho, yo digo, y preséntame al otro Estado. ¿Cuál es ese Estado? ¿Dónde está un Estado sin derecho? ¿Cómo se puede decir el Estado de Derecho? Estado de Derecho. ¿Pero qué es eso? Estado de Derecho, sí. Pero, ¿cuál es el otro Estado? Vamos a ver qué se podrá decir aquí. Basta hacer esa pregunta. No, el otro Estado es un Estado sin derecho. Explícame cómo es eso. Bueno, esto está ahí lo que manejamos. Por eso hacemos una crítica a todo el derecho, porque en realidad el derecho no es una ciencia, ¿eh? Cuidado. Ese es otro de las cosas que tenemos que manifestar. Que esa pretensión de ciencia del derecho no es rigurosa. ¿Y por qué no es rigurosa? Porque el derecho no busca ninguna ley, que es lo que busca la ciencia. Es decir, el principio es el método científico que busca leyes. Es decir, si yo caliento el agua y me hierve a los 100 grados centígrados, entonces yo ya voy teniendo un experimento, una observación, y cuando esto se reproduce y en diferentes circunstancias, entonces del experimento va surgiendo la ley. La hipótesis que es el comienzo, exacto. Es el método científico, que empieza por eso. Pero bien, ¿qué es lo que entonces ocurre aquí? Que de manera análoga al método científico hablamos de ciencias sociales, porque hay algunas cuestiones análogas ahí. De lo que vendría a ser, por ejemplo, un laboratorio que está el científico ahí con las probetas, ¿no es cierto? Y estas cosas y tal. Pues esa de ahí hacemos unas analogías, de hacer el experimento, la observación, hacemos una analogía y de ahí sacamos una idea de ciencias sociales. Eso es válido. Pero el problema es que aquello que está en la facultad de jurisprudencia de Derecho de la Católica, que está ahí en el portal, en el hospicio ahí de la facultad, y dice Juris et Veritas. Cuando yo leí esto, yo dije, lamento saber latín, porque da contrariedad leer esas cosas. Juris et Veritas, ¿qué es esto? Derecho y verdad. Vaya pretensión. Yo pensaba que el derecho era un arreglo de convivencia, era regular la convivencia humana. Vaya que tiene el derecho buscando la verdad. Yo pensaba que esas aspiraciones eran de los teólogos, de las cosas que están
que están mucho más elevadas, o por lo menos las verdades contingentes que buscan los científicos mediante los experimentos. Pero, ¿cómo le surge a poner en una buena facultad, por favor, una juris et veritas? ¿De dónde habrá salido pongámosle verdad? Vamos a tener pretensiones de verdad. Ya me aplico. Bien. Entonces, el derecho no lo concebimos como una ciencia simplemente porque no guarda analogías al método científico, que sería una ciencia social, que eso es lo que se dice. El derecho social sí es una ciencia. Bien. Y este abuso está ahí. A veces también hay que comprender que toda esta ficción que viene a ser el derecho, que está lleno de ficciones y que luego lo vamos a demostrar, ya están dadas. Y nosotros nos manejamos en el discurso con esas ficciones, como cuando nosotros decimos, por ejemplo, persona jurídica. Vaya, explícame a esa persona, dice, preséntame a esa persona al comercial Calvita, porque es la persona. Es una ficción, evidentemente, ¿no? Pero sin embargo, es una construcción ficticia que no por ser ficticia podemos desconocerla, o podemos descalificarla, o podemos descalificar todo el derecho porque supongamos que yo digo la tesis, el derecho es una ficción, una construcción ficticia. Con eso no se lo puede descalificar. El hecho de que sea ficticio no significa nada. ¿Por qué? Porque el derecho no busca la verdad, no busca ninguna verdad de nada. Lo que busca es arreglar la convivencia humana. Y por tanto valen las ficciones. O sea, vale el comercial Calvita simplemente porque eso regula. Le da obligaciones, etcétera, y tal. Y está regulando simplemente. Sin pretensiones de verdad, porque cuando pretendemos verdad en el derecho lo desnaturalizamos. Eso es. Y por tanto, hay que entender que la idea de derecho está amalgamada en una sola unidad con la Estado de Derecho. Estado y derecho es lo mismo. Es decir, los elementos del Estado, del territorio, del pueblo, es el derecho, la organización política, jurídica, el derecho político, como elemento constitutivo del derecho. A esto solamente le falta un territorio y unas personas para que ya está el Estado. Y entonces, bien, tenemos que diferenciar esto que está en el derecho que se va construyendo y que va regulando, y tenemos que entender que el derecho humano es una idea ajena al derecho, en principio, y por eso no se desarrolla en Grecia. Por eso tarda en aparecer, porque le es ajena al derecho, por eso no se lo encontraba, simplemente porque le era ajena. Y entonces vamos a ver de qué fuente viene, porque la cuestión es que no viene propiamente del derecho, le viene de afuera la idea. La idea le viene de afuera. Bien. Y entonces, cuando decimos que el jus gentium es un primer antecedente de los derechos humanos, de esta idea, empieza a aparecer ahí, es porque los romanos, el derecho es del Estado. El derecho es del Estado. El derecho es del Estado. Y aquí hay quienes tienen es una idea que tiene peso, que se desconoce el derecho internacional. Es decir, el derecho internacional sería entonces la idea del derecho es del Estado. ¿Y por qué se desconoce el derecho internacional? Simplemente porque no tiene fuerza coercitiva. Y el derecho, la definición del derecho es coercitivo, porque las normas hay las que quieran para regular la convivencia. La idea que hace el derecho es lo coactivo, es decir, lo coercitivo, lo coactivo, la fuerza, la obligación. Y entonces cuando a la norma le damos esa fuerza física para obligar, entonces es jurídica. Eso es. Y entonces por eso tampoco se puede hablar en un sentido riguroso, por eso con esos términos nos estamos manejando siempre cuando hablamos de independencia judicial, ¿no? Independencia judicial. Bien. Cuando hablamos de independencia judicial, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que el juez es independiente, que no necesita de otro. Bueno, la norma le viene dada por el legislador, naturalmente. Bueno, dada la norma y es independiente, ¿cómo ejecuta su sentencia? A ver, que alguien me lo diga. Si no es mediante la administración central, el Poder Ejecutivo. Pero si le decimos al juez
que sus atribuciones, ¿no es cierto?, es la de conocer, resolver y hacer cumplir lo resuelto. Vamos a ver cómo hago cumplir si soy independiente, si prescindo de los otros poderes o funciones, como ahora se dice que se está diciendo. ¿Cómo hago cumplir mi sentencia? Si la fuerza coercitiva me la está dando la fuerza pública, si la policía está el ministro del Interior y está la administración central, si donde se cumplen las sentencias, las cárceles, está bajo la administración central, ¿cómo yo, entonces, qué es la independencia de la función judicial? Vamos a ver, ¿qué sería eso? Puras palabras, porque no se podría cumplir ninguna disposición, todo quedaría a la buena fe de las personas. ¿Qué es lo que pasa en el derecho internacional? Porque en el derecho internacional no hay una policía que está ahí, una fuerza física colegando a los estados. Claro que alguien puede decir, bueno, pero Estados Unidos hace cumplir con su fuerza, sí, pero eso es otra cosa. ¿No? Yo hablo de una fuerza, de una policía, de una fuerza pública universal que haga cumplir el derecho internacional. El derecho internacional se basa en la confianza, en el honor de los estados, en la buena voluntad. El honor del Estado obliga a cumplir. Se ha comprometido el Estado a cumplir. No hay una fuerza pública que obligue, como cuando el juez obliga, y entonces va ahí, qué sé yo, lo agarran del cuello a uno y dice, tú debes alimento y te vamos a premiar por decir algo, o si se realiza un embargo, lo que fuere. Y por tanto, propiamente la idea de, ya voy a responder la pregunta, dejen desarrollar propiamente como ponencia, y luego las preguntas a veces distraen del desarrollo de la exposición. Y entonces sí les voy a atender yo luego. Y entonces bien, dicho esto, esta idea que ahora estamos nosotros desarrollando aquí, la idea del derecho, lo que es el derecho propiamente, cómo se desarrolla el derecho, la idea del derecho humano le es ajena, eso es lo que estamos diciendo. Y entonces le viene de afuera. Ahora vamos a ver de dónde vienen estas ideas. Bien, yo por aquí tenía unos apuntes para llevar lo que se dice, no me quiero perder de esto. Bueno, y aquí ya me estoy mandando en los apuntes a la Revolución Francesa. Vamos a ver. Vamos a decir esto. La idea de la Revolución Francesa, decimos de donde viene el Estado moderno, ¿no es cierto? El Estado moderno, que era el anterior a la Revolución Francesa, hemos dicho que es el antiguo régimen, ¿no es cierto? Eso es, lo hemos dicho al principio. Esa es la Revolución Francesa. Antiguo régimen, nuevo régimen. Un régimen, hemos empezado por eso, un régimen absoluto del monarca. Un régimen absoluto, del monarca absoluto, que no tiene límites. ¿Qué dijo vamos a ponerlo hasta aquí para que, aquí. Bien, perfecto. Me indican nomás con toda confianza. Más allá, perfecto. Con toda confianza y continúo. Y entonces me hacen señales nomás, y yo me ubico. Y entonces, la Revolución Francesa viene a ser que antes había un régimen y a partir de la Revolución Francesa un nuevo régimen. Y básicamente está dado por aquello que, digamos, dijo Luis XIV, ¿no? Que dijo, el Estado soy yo, eso es. El Estado absoluto, ¿no? Y él tenía razón, ¿no? Tenía razón cuando lo decía, ¿no? Tenía razón, el Estado era él. Y entonces, ¿por qué? Porque era absoluto él. Era absoluto. Y entonces, como era absoluto, no tenía límites, él no tenía límites en ningún individuo, entonces simplemente era absoluto. Este régimen se lo cambia por un nuevo régimen donde ya el poder no radica en el monarca, sino el poder radica en el pueblo.
esta idea de la Revolución Francesa, de que el poder radica en el pueblo, ¿cierto? Es una idea un tanto metafísica, la idea del pueblo también es un tanto metafísica, viene efectivamente de una metafísica. Y la idea estaba dada por la teología, que esto ya viene de la escolástica, que es anterior a la Revolución Francesa, y en la escuela de Salamanca sobre todo, que se dan las ideas antes de la escuela de Salamanca. ¿Qué hay en la escolástica? ¿Qué era la escolástica? La escolástica era un grupo de monjes, de curas, de sacerdotes, estaban en comunidades religiosas y eran unos filósofos, y todo su pensamiento filosófico estaba consagrado al servicio de los dogmas religiosos, ¿cierto? Eso era la escolástica. Ahí se desarrolla, dicho por filósofos ateos, ¿no? Gustavo Bueno tiene su sistema filosófico, se dice materialismo filosófico, dice las cumbres de la racionalidad están dadas en la escolástica, pero no en la teología natural, sino en la teología dogmática. Pero ¿qué pasa? Que estaban consagradas a un dogma, y la Ilustración lo que hace es liberar a la razón del dogma, y de ahí vienen las ideas del libre pensamiento y de la libertad como la concebimos ahora, ¿no? Bien, y entonces, ¿qué ocurre? Pero la idea en la escolástica tardía y en la escuela de Salamanca, que lastimosamente poco se le estudia, que ahí están los antecedentes del Estado liberal, no están en Luke, no están en Smith, están las ideas de libre comercio y estas cosas. La fuente viene de ahí, de la escolástica tardía. ¿Qué hacían los escolásticos tardíos? Los escolásticos tardíos, escuela de Salamanca, toma a partir de Santo Tomás, del tomismo que se dice, el tomismo, el pensamiento de Santo Tomás, y a través de Santo Tomás y de la escolástica en general, trata de dar respuesta a cuestiones ya propiamente del mundo, ¿no? Trata de dar respuesta a cuestiones del mundo. Es decir, la teología es el estudio de Dios y busca la intimidad de Dios, ¿no es cierto? Y va al misterio y al dogma, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la encarnación, la transustanciación y estas cosas. Esta era materia de los escolásticos. Los escolásticos tardíos, a partir de este saber dogmático, teológico, de la teología dogmática, empiezan a intentar dar respuestas a otras cuestiones propias ya del mundo, del mundo. Bien, ya no de Dios, sino propiamente del mundo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que los escolásticos tardíos, la escuela de Salamanca, surge el pensamiento de que de dónde está el poder. El poder tiene que estar en Dios, evidentemente. Esa es la idea. El poder tiene que estar en Dios, decían los escolásticos, claro, eran dogmáticos. El poder tiene que estar en Dios. Pero entonces, el que tiene el poder es legítimo. Legítimo es porque Dios se lo está transfiriendo, ¿no? Y la idea del monarca, que para justificar el poder que ejerce, está dada por Hobbes, por Thomas Hobbes, por ese contractualista que lo habremos estudiado, por la idea del Leviatán. No está dada por el dogma, está dada por la idea del Leviatán. ¿Qué es la idea del Leviatán? Hobbes dice, en el estado de naturaleza, el hombre es lobo del hombre. En el estado de naturaleza, el hombre es lobo del hombre. Y está en inminente la guerra civil, el aniquilamiento, ¿no?, de los unos contra los otros. Y entonces dice, esto se transfiere las libertades de cada uno, lo del individuo, lo de todos los individuos, lo transfieren a un tercero, donde va a estar ese poder transferido, y que se lo va a usar para garantizar la vida de todos, la seguridad de todos. Es decir, la idea del Leviatán, del estado de Leviatán. Es decir, para Hobbes, el monarca absoluto, porque Hobbes hace sus tesis contractualistas, es para justificar al monarca absoluto. Y entonces dice, claro, pero porque en el estado de naturaleza los individuos tienen que transferir a alguien el poder para que éste, con un poder que nadie se le pueda resistir, pueda ofrecer seguridad. Es decir, la seguridad nace de la idea del Leviatán, de transferir a un tercero el poder.
¿Y ese quién es? Ese es el Leviatán. Ese es el rey absoluto. Porque el otro camino para Job vendría a ser el estado de naturaleza, que es la aniquilación total. Ahí está dada la idea del antiguo régimen, y justificada la idea del antiguo régimen. A ver, que hemos estudiado a los contractualistas, ¿no? A Job, a Rousseau, a Luke. Pero que lo estamos estudiando, no hay como confundirse, por favor. Es que lo están estudiando. Y ahí es donde está la idea justificada, pues, del derecho del Estado leviatán. Bien. ¿Sí? La Escuela de Salamanca, ¿qué dice a esto? Cuestión de ir a Google, ir a la Escuela de Salamanca, consultar estas cosas, que es lo importante. Entonces, ¿qué es lo que dicen los escolásticos de la Escuela de Salamanca? Los escolásticos de la Escuela de Salamanca lo que dicen es: naturalmente el poder tiene que venir de Dios, porque no se ejerce ningún poder público legítimamente si no le viene de Dios. Y entonces, ¿cómo le llega al monarca? Y en la Escuela de Salamanca surge por primera vez esta idea, que es la idea de la democracia posteriormente, que aparece en la Revolución Francesa. Y entonces, los escolásticos dicen: pero no le llega directo al rey, no es Dios que le transfiere al rey, sino que el poder Dios lo transfiere al pueblo, está en el pueblo, dado por Dios. El poder está en el pueblo, el libre albedrío, el que podemos hacer los unos contra los otros, está instalado. Dios nos ha dado poder, nos ha dado libertad. ¿No es cierto? Somos libres. La idea es escolástica, la idea es dogmática. Y entonces, bien, el hombre es libre, tiene libre albedrío, el poder le ha sido transferido al ser humano y es legítimo, tiene que ejercer su libre albedrío. ¿Cómo le llega al rey? Entonces, del pueblo, en un arreglo que ya es arreglo del derecho, le transfiere al rey. Pero entonces, el poder está dado por Dios al pueblo. El poder es del pueblo, no es del Leviatán. El poder es del pueblo. Y el pueblo lo transfiere, que es la idea que ahora manejamos, y lo decimos mandante, que es un mandante del pueblo, que todo esto es, ¿no? Y esto viene de la Escuela de Salamanca. Bien. Y entonces, dicho esto, esta es la idea que aparece en la Revolución Francesa, y que nos da la idea del Estado moderno, de la democracia moderna, que no metamos aquí a los griegos, que esa democracia es otra cosa. Ya. Bien. Esto primer asunto. Ahora vamos a ver la cuestión de los derechos. Básicamente en la Revolución Francesa se da un lema que es el que básicamente es la fuente del Estado moderno y de los derechos humanos. Y ese lema, que es el famoso lema de la Revolución Francesa, ¿no? Liberté, égalité, fraternité. Disculpen muy mal francés, pero ustedes entienden, ¿no? Liberté, égalité y fraternité. Entonces era el lema, ahora lo traducimos. Era el lema, pero esto de usar por ejemplo, el latinismo no es una cuestión arcaica. Lastimosamente se lo quiere volver arcaico por los principios de inteligibilidad, para que la gente entienda, pero a veces el rigor nos obliga a mantenernos en cierto, ¿no? Es decir, para mantener las fuentes y el rigor, no perder un poco el rigor, ¿no? Y entonces es esto, ¿no? Liberté, égalité, fraternité. Era el pueblo diciendo liberté, égalité, fraternité. De alguna fuente vienen estas cosas, de alguna fuente, ¿no? Sean buenas o malas, porque hay gente que se pone y grita, por ejemplo, libertad, 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 por ejemplo, y puede tener o la paz o lo que fuera, y puede tener en la camiseta un John Lennon, ¿no es cierto? A ver, uno le preguntaba a John Lennon, porque vamos, está hablando de la paz y ponen a John Lennon ahí con su mano.
así como lo de Sartre, ¿no? Y entonces le decían a John Lennon, bueno, ¿y usted qué piensa de la guerra? ¿Qué dice de la guerra? Pues John Lennon lo único que era capaz de hacer es decir, hagamos el amor y no la guerra. Que eso es John Lennon, por favor. Entonces, ¿cómo podemos ponernos una representación John Lennon para hablar de qué? De paz, por favor. ¿Para hablar de qué? Para hablar de libertad. Pero si John Lennon hacía unas canciones maravillosas, pero déjalo ahí. No metas en esta cuestión. Y entonces, la idea tiene que venir de algún lado. De alguna fuente tiene que venir. Porque el pueblo sale diciendo libertad. ¿De dónde viene la idea de libertad? ¿De dónde le viene la idea de libertad? ¿Dónde estará la idea de igualdad? ¿De dónde le viene a alguien la idea de igualdad? ¿De dónde le vienen a estas mujeres que salían de los mercados para ir a la Bastilla, ¿no? A buscar a la reina y tal cosa, y con estos pregones? ¿De dónde le viene la idea de igualdad a la gente? De igualdad. Esta idea, primeramente, de igualdad, de libertad y de fraternidad la vamos a poner aquí. Porque esto es el Estado moderno y los derechos humanos. Esta es la fuente. Por eso bien se dice, todo empieza en la Revolución Francesa. Y eso está bien. Y entonces, la idea de libertad del hombre ha sido uno de los problemas filosóficos fundamentales, ¿no? Y mantener y darle al hombre libertad ha sido un problema que ha sido muy difícil para la filosofía. Hacer al hombre libre, ¿cierto? Lo que más representativo que tenemos de la libertad, y que es cuando se habla de libertad, ¿no? Son los filósofos existencialistas. Sartre, ¿no? Frente a Foucault, que estaban ahí, y Sartre era el hombre libre, ¿no? Y Foucault, pues el hombre estaba más condicionado. Pero en la idea del hombre libre está dada. Bueno, Sartre dice, estamos condenados a ser libres, por ejemplo, ¿no? Estamos condenados a ser libres. Y entonces, vamos a ver qué libertad es esa que me está condenando. O sea, unas contradicciones internas propiamente. Dice eso. Y la libertad le lleva al absurdo, dice, ¿no? Por eso su obra, La náusea, a ver que la revisamos. La náusea de Sartre, ¿no? Esto produce la náusea. ¿La náusea por qué? Porque estamos condenados y estamos ahí, lanzados a la libertad, condenados a ser libres, ¿no? Y produce esa libertad la angustia y la náusea, y estamos condenados a ser libres. Pues vamos a ver qué libertad es esa, una libertad que me está condenando. ¿Y a qué me está condenando? Vamos a ver qué libertad es, ¿no? Y estas son las ideas que manejamos de la libertad. Cuando decimos libertad, el más inteligente te pone Sartre, y el imbécil lo pone John Lennon. Y de por medio está el Che Guevara o cualquier otro, un artista, lo que puede ser, que lo que sea. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando se habla, ¿de dónde viene entonces la idea de libertad en la Revolución Francesa? ¿De dónde viene la idea de libertad? La idea de libertad está dada coherentemente en la teología. Y en la teología dogmática. Por eso Gustavo Bueno dice, ahí están las cumbres que es filósofo ateo, ¿eh? Que esto no tiene que ver con ser ateo o creyente. Esto es con ser riguroso. ¿Y de dónde vienen las cosas? ¿Cierto? Que yo soy un positivista, que yo no soy un naturalista, ¿eh? Pero las cosas están dadas. Entonces, que soy creyente es otra cosa, porque aquí alguien se confunde y dice, pero este es católico, apostólico, romano, como dice, el mayor positivista de aquí fue el monseñor Juan Larrea Holguín, ¿no? Eso lo sabrán ustedes, ¿no? Juan Larrea Holguín positivista, pero pues vaya positivista que era, ¿no? Bien, entonces, algunos de pronto están, no sé si estas ideas de positivismo y el naturalismo sí están nominadas, ¿no? Ya, bueno, entonces, el asunto es que la libertad está dada coherentemente por la teología. Es la construcción de libertad, y que todavía la seguimos teniendo, ¿eh? Todavía de ahí viene la idea de la libertad. ¿Por qué? Porque la teología dogmática necesita al hombre libre para poder condenarlo. Lo que se llama el libre albedrío. El hombre tiene que ser libre. El hombre tiene que ser libre porque si no, no puede ser condenado.
Y entonces, para la teología, el hombre es libre. Y esa idea la saca adelante. Y la saca adelante no por una generosidad con el hombre, mira que yo te quiero dar libertad. No, no. La saca por el dogma. La saca por el dogma. Porque si no, el hombre no puede ser condenado. Bien. Esta idea es la que se entra en la conciencia de la gente, de los pueblos, de las cuestiones, ¿no? En que el hombre es libre, puede aceptar o rechazar a Dios. Fíjate nada más que libertad. Vaya que tú le puedes decir no al monarca, al mismo creador del mundo y estas cosas, ¿no? Que tú le vas a decir que no, y que el otro esté impotente, ¿no? Santa Teresa dijo, alguna de Santa Teresa de Jesús dijo, se lamentaba de algo, dice, sí, dice, Dios lo ha querido, pero los hombres no. Vaya poder del ser humano, ¿no? Vaya, Dios lo ha querido, pero los hombres no. Vaya poder, ¿no? Esta libertad viene de la teología, el hombre es libre, el hombre que le puede decir al mismo creador que no, que te digo que no, y que el otro esté impotente, y tenga ahí un límite que no puede Dios. De ahí viene la idea de los pregones de la Revolución Francesa. Liberté, liberté, liberté. De ahí viene la idea de libertad. La conciencia de libertad, la idea de libertad, que es una idea difícil. Porque hoy día, por ejemplo, me dio tentación de quedarme en la cama, pero no era libre, tenía que venir acá, ¿no es cierto? y cuántas veces, yo alguna vez, para dar esta idea, alguna vez, cuando era muy pequeño, jovencito, le dije a uno que eran de los que parchan las llantas, los organizadores, y yo le digo, ¿por qué tú dices que tú no harías tu propia organizadora como lo ha hecho, no recuerdo cómo se llamaba, pero que eran compañeros y mira, ha hecho eso? No, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque yo el día que quiero me quedo en la casa. Y fulano, no voy a decir el nombre que ya lo recordé, porque es un nombre rarísimo que lo pueden identificar. Dice, no voy a hacer eso. Yo el día que me da la gana no vengo, y ni le aviso a tal. Y vengo el día siguiente. Y es más, cuando quiera me voy, si ahorita me da la gana me voy y ya está. Que yo vengo y hago mis trabajos y cojo mi dinero y está. ¿Cierto? Ya. Bueno, claro. Vamos, ¿quién es libre? Será libre de eso, pero vamos a ver que sea libre de más cosas, ¿no? A ver, ¿de qué somos libres? ¿Libres de qué? ¿Libres de qué? A ver que ya quisiéramos ser libres, ¿no? Para que mañana ya no va a trabajo. Bueno, naturalmente, la idea de libertad es una idea muy difícil sacarla adelante. Y solo la tenemos de manera fuerte y coherente desde la teología. Es decir, para el que tiene el dogma incorporado, es fácil. Claro que soy libre. Dios me ha hecho libre para el que tiene el dogma incorporado. Para el que no tiene el dogma incorporado, para la construcción es muy difícil. Por eso los intentos de libertad de los existencialismos, esto son las cosas que dicen. Lo que hemos dicho de Sartre. Y entonces la idea de la libertad viene de ahí. Bien. Pero es que la Revolución Francesa no es de los escolásticos, pues. Sino la idea de la Revolución Francesa es de los ilustrados, lo que hemos dicho antes. De aquel que quiere liberar a la razón del dogma para hacerla libre. ¿Ah? Para hacerla libre. Para hacerla libre. Y entonces, sin embargo, ¿de dónde van a sacar la libertad si no del dogma, si no de la teología? ¿De dónde van a sacar? ¿Cómo fundamentan esa libertad? Esa libertad viene así, viene del dogma religioso. Que los ilustrados no tenían con qué fundamentar, como lo había hecho con el antiguo régimen para justificar la libertad al rey absoluto. Los ilustrados no tenían con qué hacer libre al hombre. Y ese lema estaba ahí dado en la Revolución Francesa, el de la libertad. Bien. La segunda idea que surge de la Revolución Francesa es la idea de égalité.
Para los que no sabemos francés, porque yo tampoco lo sé, esto me lo sé porque el famoso lema de la Revolución Francesa. Égalité, bueno, égalité es una palabra fácil en francés, no significa igualdad. Égalité. Bueno, ¿de dónde viene la idea de igualdad en la Revolución Francesa? ¿De dónde viene la idea de igualdad? Bien, no hay nada más insostenible que la igualdad. No hay nada más insostenible que la igualdad. No hay nada más insostenible que la igualdad. Claro que aquí se puede decir, a ver, Revolución Francesa, igualdad formal, igualdad de la ley. Ahora es el imperio de la ley, ¿no es cierto? En la Revolución Francesa. Antes era el imperio del monarca, ahora el poder en el pueblo, ¿no? Y es la ley, el imperio de la ley. Y entonces, puede decir, y la ley es igual, es una relación, una cuestión de relación, es una cuestión formal, ¿no es cierto? Bueno, la idea de esta gente que no era esa, porque esta gente, esto venía de los pregones, de las mujeres en los mercados, como he dicho antes, que no, ellos no estaban pensando en esto, en los arreglos del derecho. ¿De dónde le venían esta idea? ¿De dónde viene esta idea? ¿De dónde viene la idea de libertad? De égalité. ¿De dónde viene esta idea de égalité, de igualdad? La idea de igualdad es una idea, como he dicho, insostenible, imposible, porque lo único que sabemos de manera evidente es que no hay dos iguales en toda la humanidad. Eso es lo único que sabemos, que no hay dos iguales. Pero es que cuando se nos dice igual, nos disminuye. Cuando nos dicen igual al otro, nos disminuye. O sea, qué sé yo, supongamos si todos fuesen qué sé yo, de mi estatura, ¿no es cierto? A nadie habría que decirle, no habría ni siquiera la posibilidad, no estaríamos pensando en la individualidad de la estatura. La individualidad está dada, curiosamente, no por la matriz biológica, ¿no? Entonces, es la primera de todo el ser humano. Pero la identidad, porque se lo entiende como algo íntimo, la identidad, está dada desde fuera, viene de fuera. La identidad no viene dada de fuera, no nos viene dada de adentro. Hay otra matriz, sí, matriz biológica, ¿no? Que donde podemos poner el sexo, por ejemplo, por la matriz biológica. Pero luego, los nombres, el lugar donde nacemos, todo lo que tenemos nos está siendo dado, ¿cierto? Y en esto, para hacerlo un poco libre, decía Sartre, somos lo que hacemos con lo que los otros han hecho con nosotros. Somos lo que hacemos con lo que han hecho con nosotros. O sea, con lo que han hecho nosotros, pero nosotros para sacar adelante la libertad, somos lo que hacemos con lo que los otros han hecho de nosotros. Para sacar adelante a la libertad de todos. Pero evidentemente, la identidad del individuo está bien dada de la familia, de la sociedad, etc., ¿no? Y entonces, la igualdad es evidentemente imposible, no hay igualdad por ningún lado, Bien, ¿cuál viene a ser la cuestión que se va a dar aquí? Que decíamos igualdad formal. ¿Y por qué igualdad formal? Eso sería la cuestión. ¿Por qué tener esa igualdad formal? La igualdad viene dada siempre de la idea de igualdad óntica, de ser que son iguales. Pero entonces, ¿cómo que van a ser iguales de ser? Por el lado que es igual, ya lo sabemos, en los derechos humanos, el fundamento, la dignidad humana. Entonces, igual la dignidad humana. Entonces, la dignidad humana, vamos a ver que hay. Es que en esto sí quiero decir, esto es que puede haber una dignidad entre un hombre y otro hombre, más distancia que la de el otro hombre y una bestia. Es que eso es así. Es que puede un hombre, la diferencia de la dignidad de un hombre, la dignidad, prescindiendo del dogma, si prescindimos del dogma, si nos podemos atraer del dogma, porque esa es otra cosa que se tiene que entender, que no importa si es ateo, que no te puedes atraer, no puedes pensar fuera del dogma porque está algo así. Entonces, si nos logramos atraernos del dogma, vamos a ver cómo vamos a decir que tenemos misma dignidad de qué. Si
Si procesamos aquí en la polis, en la ciudad, en el estado, vamos a ver. Pero sí es evidente que entre uno y otro, uno puede ser tan indigno que puede estar más cerca de una bestia que del otro ser humano. ¿Cómo se puede decir que tenemos igualdad de la dignidad? ¿Qué es dignidad igual de qué? Por favor, la dignidad es del individuo, evidentemente. Claro. Y entonces, por ahí, gracias. Bueno, entonces, ¿de dónde viene dada cómo se puede haber surgido la idea de igualdad en el ser humano? Una idea que no esté en el Islam, por favor, que no esté en China, es que es una construcción cristiana. Es que esta idea no está en el Islam. Entonces, ¿de dónde le viene dada la idea de igualdad? ¿De dónde viene dada la idea de igualdad? ¿Cómo que surge la idea de igualdad? ¿Cómo que surge una cuestión cristiana? Es impresentable con la idea de igualdad. Solo tiene coherencia y solo fue posible desde el dogma. No había otra manera, pero ¿cómo se fundamenta la igualdad? ¿Y cómo es que viene dada? Solo es coherencia teológicamente. No existe ni coherencia científica, ni filosófica, ni nada. Solamente existe coherencia teológica para hablar de igualdad entre los humanos. ¿Y esto por qué? Porque la teología nos dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios. A ver que no compartimos una misma dignidad. Pero si todos somos imagen y semejanza de Dios, ¿qué es lo que dice el dogma? A ver cómo puede haber uno más digno que otro. Imposible. La idea de igualdad, sí, igualdad de la dignidad, solamente es posible desde la teología. ¿Por qué? Porque la teología dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios. Entonces, todo individuo es creado a imagen y semejanza de Dios. Evidentemente tenemos una dignidad no solamente igual, sino altísima dignidad. Una dignidad altísima. Evidentemente va a limitar a cualquier poder público. Bien. Entonces, esta es de dónde viene la idea de verdad. ¿Cómo hacían los ilustrados que habían independizado del dogma, la razón, como plan de salvación del mundo? Porque lo que hacen los ilustrados es un plan de salvación para la humanidad, para el mundo. Porque dicen, ¿cómo vamos a salvar? Un plan de salvación del mundo es el cristianismo, claro. Entonces, si eso no sirve. Lo primero que hay que es la razón que nos va a salvar. Es la razón. La salvación del mundo es la razón. El siglo de las luces, de la racionalidad. Pero si los escolásticos eran las cumbres de la racionalidad. Bueno, pero la doctrina de la racionalidad no era válida porque estaba al servicio del dogma. La línea de validez está fuera del dogma. Entonces la separamos del dogma separamos la razón. Y entonces, ¿de dónde voy a sacar, si estoy fuera del dogma? ¿De dónde voy a sacar la idea de libertad? ¿Cómo la fundamento? ¿Cómo la idea de igualdad? Y de una dignidad igual. Y de una dignidad capaz que ningún monarca, nadie pueda rebasar esa dignidad, pueda intervenir. Es una cuestión de tal fuerza, de tal que es imposible que se pueda vulnerar legítimamente. ¿No? Quedan fuera las ponderaciones, las ponderaciones de derechos, donde el sacrificio de derechos a favor del otro. Pero siempre es a la dignidad. Sabemos que la dignidad da unidad a los derechos. Entonces, en función de la dignidad. O sea, la idea se mantiene. No es contradictoria con el constitucionalismo moderno, actual. ¿No? Y entonces, bien. El lema está ahí. Liberté, egalité. Y la igualdad, ¿de dónde la fundamentamos? La de si viene del dogma y está manifestada porque es solo coherente teológicamente. Pues ahí viene claro. Y ahí viene, simplemente está dada naturalmente,
naturalista. Por eso yo digo desde el principio que está dado los derechos humanos y un naturalista. Ya de nada vale que yo piense que el derecho es desde la convención y no hay nada anterior, porque ya está dado. Eso es. Y entonces, al final, viene lo tercero que se dice en la Revolución Francesa. Libre fraternité, que luego se lo ha cambiado por fraternidad. La fraternidad de la humanidad, basta con decir que esta palabra se viene de fraile de la comunidad religiosa, una orden religiosa, fraile, que se llamaba, como los franciscanos, los dominicos, los jesuitas, bueno, fraile, el monje, fraile. Pero luego, el sentido de fraternidad, que significa hermandad, viene dada, y sobre todo, porque no también dice que viene y se le daba Padre de Cristo también, pero viene dada antes de eso, porque todos tenemos una raíz común, única, en unos padres de todos, que eran Adán y Eva, padres de la humanidad. Es decir, todos somos una misma flores, de una misma fuente. Tenemos unos padres, toda la humanidad tiene unos padres comunes, a saber, Adán y Eva. Y entonces, como todos tenemos esa única fuente, que es Adán y Eva, de la cual venimos todos, eso trae la idea de fraternidad universal, porque nadie no viene de Adán y de Eva, nadie viene de todos venimos de Adán y Eva, y por tanto hay una fraternidad universal. Eso es. Está dada la fraternidad universal. Y esto viene nuevamente del dogma cristiano. Ahora bien, de pronto aquí la idea se dice, pero es que yo pensaba que se iba a hablar, y se ha hablado de dogma, se ha hablado de religión, no se trata de eso, se trata de rigor, de dónde vienen y de dónde están dadas las cosas. O sea, ¿de qué me vale a mí? Porque ser ateo no puedo decir que no viene del dogma, porque viene del dogma, eso no tiene nada que ver. Y entonces aquí entra la otra idea, que es la idea que es terrible para mí también, quiero decir, que es la idea que no está mal del Estado laico, eso está muy bien, pero las malas interpretaciones del Estado laico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la mala interpretación del Estado laico favorece esta falta de rigor. ¿Por qué? Los derechos humanos, como hemos demostrado, tienen es una creación cristiana, una construcción cristiana, básicamente. De ahí viene la idea de los derechos humanos. Ahora bien, sí, los derechos humanos es una creación cristiana. Toda nuestra creación, supongamos con cultura cristiana, como decir que venimos de Grecia. Es decir, como que si yo quiero sacar fuera de mi discurso de la democracia o de la política, la república de Platón, la política de Aristóteles, así arbitrariamente. No se puede. La construcción es griega, la tónica aristotélica. La construcción es cristiana, por Dios, es judeocristiana. Y entonces no podemos, que es lo que por ejemplo se hace en España, yo no sé cómo es posible, ¿no? Que se le están quitando los símbolos religiosos, un crucifijo, este tipo de cosas, se las retiran de los parques y todo, porque está la idea de que el Estado es laico. Vaya, el Estado es laico, vamos a retirar todos los símbolos religiosos. Pero es que eso no es saber lo que se está pensando, eso es porque una cuestión, si tú no tienes el dogma de que eso no te sirve de nada, porque es una cuestión de orden que está dado por la cultura.
Que tú no puedes, no importa, ¿qué importa si tienes el dogma, si no tienes el dogma? Que no podemos entender la cultura si si fuera del cristianismo. Bien. Y entonces, decimos lo siguiente. La construcción de los derechos humanos, como bien se ha demostrado, ojalá alguna vez, me pusieran a otro que diga, a ver, ya, es que yo soy un ilustrado, y yo soy un libre pensador, y entonces eso de estar descalificado, a ver, que me pongan ahí. Yo hace poco he hecho una pregunta y no me han sabido contestar en absoluto. Es una pregunta públicamente. Y han dicho cualquier cosa, menos darle la mínima respuesta al otro. No la hay. A ver, algún día tendrá alguien al frente que diga eso, para ver de dónde, cómo puede sostener semejantes cosas. Entonces, bien. ¿Cuál es la pregunta? ¿Perdón? ¿Cuál es la pregunta? Pero bueno, ya eso, la pregunta que hice entonces. La pregunta que usted dice que quisiera poner algo sobre derecho. Claro, sí, para hablar de este tipo de cosas, ¿no? Vamos a hablar de la pregunta. No, queremos saber cuál era la pregunta que usted quería hacer. Sí, pero no es que hacer otra pregunta, ¿no? No, después. ¿Tú quieres hacer una pregunta? Venga, vamos a ver. Usted decía que el derecho internacional no es coercitivo, pero en la práctica eso sí ocurre, porque los países en su soberanía no pueden autodeterminarse exclusivamente, sino acudir a la comunidad internacional. Y esta comunidad internacional, para regular las relaciones internas y entre países y entre personas, emiten disposiciones y resoluciones que son de cumplimiento y aplicación internacional. Sí. Bueno, ahí hay que diferenciar las dos ideas que se van a explicar aquí. Una que debe ser el derecho internacional privado, como se habla de personas, y la otra el derecho internacional público, que es el Estado, ¿cierto? Bien, el derecho internacional privado ya es otra cosa. El derecho internacional público es los estados que están ahí, como la Haya,